Bienvenido a la serie Hacer familia, el matrimonio. Hoy vamos a tratar el capítulo del noviazgo y el matrimonio. En él, entre los puntos que vamos a ver, están los siguientes. El punto 1632 del Catecismo dice: para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. Segundo, en una encuesta entre católicos practicantes en los Estados Unidos se encontró que un 44% de los adultos habían cohabitado antes de casarse y que un 25% pensaba que la cohabitación era el paso lógico previo al matrimonio cristiano. Tercero, de todos los temas que hay que mirar en el noviazgo antes de decidir si uno debe dar el paso definitivo hacia el matrimonio, como es el caso del trabajo, temas económicos, número de hijos, relación con las familias, pureza, comunicación, etc., el más importante es el de la fe y los valores, ya que éste influye en todo el resto. En el noviazgo uno se puede equivocar, en el matrimonio no. Ahora voy a contar una anécdota que se titula Un noviazgo curioso. A principios del siglo pasado en Alemania había un policía rural que tenía 45 años. Estaba soltero y viendo la edad que tenía y no había encontrado a la mujer adecuada para casarse, decidió hacer un último intento y decide poner un anuncio en el periódico local. Este dice: empleado público de medio rango, busca mujer para casarse. Las características son: edad entre 30 a 40 años, buena católica practicante, buenos modales, que sepa cocinar y coser y que las labores de la casa le guste. Fortuna, aunque deseable, no imprescindible. A este anuncio acudió una señora de 35 años. Su trabajo era camarera en un hotel pequeño de la zona. Era hija de madre soltera y su madre era hija de madre soltera. Se presenta, se conocen durante unos meses y deciden casarse. Este matrimonio tiene 3 hijos, de los cuales 2 se hacen sacerdotes, hombres, y la mujer se casa. De los 2 sacerdotes, el más joven se hace papa, con el nombre Benedicto XVI. Una vez nombrado papa, está saliendo del Vaticano y un periodista alemán se le acerca y le pone en la cara una copia del anuncio que había puesto su padre para buscar esposa. El Papa le mira, le sonríe con mucho cariño y le dice: mis padres se querían mucho. Sin más, pasamos al coloquio. No se vayan, ahora volvemos. Bienvenidos nuevamente. Les voy a presentar a nuestros invitados que nos van a ayudar a desarrollar el tema del noviazgo y el matrimonio. Toni Garza de Vera, madre de 5 hijos, arquitecta por el TEC de Monterrey, directora, fundadora y profesora del Family Education Institute de Houston, Estados Unidos, máster en educación familiar por el Instituto Mexicano de Estudios de la Educación. Bienvenida. Gracias. José Ignacio Vera, su marido, padre de 5 hijos, ingeniero industrial y de sistemas, Monterrey, máster en educación familiar por el Instituto Mexicano de Estudios de la Educación, profesor, presidente y fundador del Family Education Institute, Houston, Estados Unidos. Bienvenido. Gracias. Bueno, empezamos con las preguntas. Toni, ¿cuál es el objetivo del noviazgo? Esa pregunta me recuerda a una anécdota que me contó una amiga cuando teníamos 13, 14 años. Resulta que un compañerito le pidió que sí quería ser su novia. Y entonces ella, súper halagada, lo que quiso es, pues, hacerlo bien. Y fue y le platicó a sus papás. Entonces ella preparó todos los argumentos necesarios, ¿verdad?,
pues que es muy guapo, que es muy bueno, que realmente es lo que quiero, etcétera, etcétera. Total, se presenta enfrente de sus papás y le dice que quiere tener novio. Y para su sorpresa, el papá lo único que le pregunta, lo único que le dice es, ah, muy bien, entonces es él el que quieres que sea el padre de tus hijos. Se quedó sin habla, se acabó la conversación. Muchas veces no sabemos para qué es el noviazgo. Y el noviazgo, pues, es esa búsqueda de esa persona que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa. Y tenemos que pensar, ¿será esa persona con la que yo quiero compartir toda mi vida? ¿Será esa persona a la que yo le puedo ayudar a que llegue al cielo? ¿Será esa persona a la que me puede ayudar a mí a llegar al cielo? ¿Será esa persona la que será el padre, la madre de mis hijos? Yo soy más radical. A mí cuando mis hijas vienen, y tengo 3, les digo que hasta los 18 años no se puede tener novia. Además, es que es una estupidez porque te dedicas a perder el tiempo con uno. Cuando hay tantos chicos, lo que quiero es que salgan con muchos y en grupo. A esas edades hay que fomentar la amistad. Exactamente. Y que pierden una etapa de la vida que nunca volverá. Claro. Y cuando se ponen serios, pues sigue un poco la línea. El chico con el que estás saliendo y acabas casándote es el último que va a dar un beso a tus hijos en la noche cuando se van a acostar. Y si a ti te pasa algo, será el que se quede con tus hijos. Entonces eso les hace a veces pensar. José, ¿qué cualidades debe tener mi futuro cónyuge? Lo primero, que no por ser lo primero es lo más importante, sino simplemente es lo primero, es que te guste, que haya una atracción física. No quiere decir que sea de tal o cual manera en específico, sino en gustos se rompen géneros, que te guste, que te atraiga físicamente. Después es que sean afines en lo esencial, aunque pueda haber diferencias en los accesorios. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que en lo esencial, en sus valores, en sus virtudes, en su fe, que sean lo más afines posible. Y en los accesorios, sus gustos, sus hobbies, les gusta el deporte, le gusta mucho leer. Es bueno que se gusten, pero más que todo, que estén dispuestos a compartir eso con el otro, sus gustos. Pero en lo esencial, es muy importante que sean afines. Por otro lado, ahora vamos a hablar de la parte negativa, con respecto a los defectos. Con respecto a los defectos, es muy importante que sean esos defectos que todos tenemos, que, como se decía en otro programa, no es más que una falta de virtudes, que estemos dispuestos a amar esos defectos, no solamente a tolerarlos. No se trata de tolerar los defectos, se trata de amarlos. Y si no vamos a ser capaces de amar esos defectos y ayudarlo a mejorarlo, entonces es mejor hasta aquí. Y lo más importante, que lo digo al final precisamente porque es lo más importante, es estar siempre de la mano de Dios, es pedirle consejo a Dios, estar cerca de los sacramentos. La mejor manera de hacer una buena elección es con Dios de la mano. Dios te trae la felicidad y es lo de siempre. Tu futuro marido o tu futura mujer, entre otras cosas, te tiene que hacer reír mucho. Tony, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a prepararse para esta etapa? Podemos compararlo con la construcción de un gran edificio, que sería el matrimonio. Los cimientos son el noviazgo, precisamente, que no se ven, pero que son de fundamental importancia, ¿verdad? Y en eso se va a basar la estructura de todo el edificio. Si no está bien cimentado, se viene abajo. Pero nosotros como padres, pues colaboramos de esta manera. Por ejemplo, el agua, ahí a la hora que se construye, pues no se hace el agua, ¿verdad? Ni tampoco la varilla, ni el cemento, ni la grava. Todo eso se trae. ¿De dónde? De casa, ¿sí? Entonces, ¿y qué le puedo yo ayudar a aportar a ese hijo para que después pueda él hacer la construcción de ese cimiento y de ese edificio? Pues una buena vida de piedad, ¿verdad? Querer mucho a mi marido, por supuesto, y sentar en ellos ideas claras sobre la fertilidad, la vida, el amor, las adicciones, mil cosas que realmente son fundamentales para poder sacar adelante eso. La pureza también, ¿verdad? Entonces, en esa medida en la que nosotros
trabajemos con los hijos desde antes, haciéndolos virtuosos, porque también, pues, para recibir hay que merecer, ¿no? Entonces, hay que ser buenas esposas para poder tener un buen marido, hay que ser buenos esposos para poder tener una buena mujer. ¿Qué es la visión sobrenatural del matrimonio como vocación? Y apoyándonos en la gracia que recibimos en los sacramentos es fundamental. Definitivamente. Lo que estás comentando. José, ¿y en dónde puedo encontrar mi futuro cónyuge? En los lugares más inesperados. No hay un lugar así, un almacén donde vayamos y los encontremos. Pero más importante que el lugar es el cómo le voy a hacer. No debemos de perder de vista que el matrimonio nace del amor y el amor es darse. Entonces, más que buscar qué va a tener mi futuro cónyuge, es decir, yo qué voy a aportar, yo debo de ser digno de esa persona que voy a encontrar, que va a ser maravillosa. Todavía no la conozco, a lo mejor ya la conozco, pero todavía no sé qué va a ser mi futuro esposo o esposa. Pero yo debo de ser eso que esa persona está buscando. Porque finalmente estamos buscando a alguien para caminar juntos, para que sea el padre o la madre de nuestros hijos. Entonces es muy importante ver la parte de yo qué aporto, yo qué soy, yo cómo soy. Por otro lado, es muy importante también tomar en cuenta que hay muchos lugares en los que definitivamente podemos encontrar un novio, podemos encontrar con quien casarnos, pero difícilmente podremos encontrar a alguien con el que podamos compartir toda una vida y llegar al cielo. Pensando en las fiestas puede ser que sí, en los discos, en los bares, puede ser que sí, pero lo más probable es que no. Entonces, tenemos que cuidar también mucho en dónde buscamos. Y por otro lado, desde nuestro punto de vista como padres, ¿qué debemos hacer? Debemos de procurar que nuestros hijos tengan esas oportunidades. Por ejemplo, con cosas tan simples con cuando se juntan nuestros hijos, se juntan en un bar, o nosotros le ponemos la oportunidad de que se junten en nuestra casa en un ambiente más controlado y más cuidado. ¿Qué actividades hacen? Entonces, cuidar mucho educar a nuestros hijos a saber buscar, a saber estar en los lugares adecuados en el momento adecuado. Mi mujer, Gema, siempre le dice a mis hijas que cuando salen a la calle o cuando van a los sitios, depende de lo que vistan, depende de lo que hablen y cómo lo hablen, depende de lo que hagan y depende de lo que vayan, atraerán a un tipo o a otro tipo de personas. Claro. Y de las personas que se le acerquen, probablemente es donde puedan escoger su futuro marido. O sea, que consideren mucho cómo vistan, cómo hablan, a dónde vayan y qué es lo que hacen. Tony, ¿cuál es la diferencia entre enamoramiento y amor? Básicamente es en lo que me gusta y lo que amo, porque me pueden gustar las manos, la mirada, la forma en que habla, que es muy inteligente, es cuestión del sentimiento, ¿sí? Y está como muy enfocado a lo que yo voy a recibir de la otra persona, ¿qué me aporta? En cambio, en el amor es al contrario, es qué aporto yo para que aquella persona sea mejor persona. Y radica más en la voluntad, en ese querer que seas mejor, en sacar de ti ese mejor tú. Muy bien. De hecho, el enamoramiento estaría relacionado con lo que tú, José, estabas comentando antes de que te guste, que te atraiga, que es importante. Empieza ahí. Porque si no te atrae, olvídalo. Por ahí empieza todo, claro. Tiene que entrarte primero.